Es un placer saludarles nuevamente. Se dirige a ustedes el profesor Odilio Flores. Venimos con este ejercicio 1.79 del texto de física universitaria, ¿verdad? Sería duodécima edición, volumen 1. El 1.79 dice: un barco zarpa de la isla de Guam y navega 285 kilómetros con rumbo de 40 grados al norte del oeste, ¿verdad? Al norte del oeste. ¿Qué rumbo deberá tomar ahora y qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento resultante sea de 115 kilómetros directamente al este de Guam? ¿Verdad? Repito, ¿qué rumbo deberá tomar ahora y qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento resultante sea de 115 kilómetros directamente al este de Guam? Okay. Entonces aquí sabemos, ¿verdad?, que la sumatoria de una resultante, su sumatoria es, ¿verdad?, la magnitud de otros vectores. Entonces en este caso, como el barco zarpa, ¿verdad?, zarpa de Guam y navega 285 kilómetros con rumbo de 40 grados al norte del oeste, entonces ese podríamos decir que esa magnitud dada es, ¿verdad?, el vector A. Y luego dice qué rumbo deberá tomar y a qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento, o sea, cuál sería, ¿verdad?, la magnitud y la dirección del vector B para que llegue a R, ¿verdad?, para que llegue a los 115 kilómetros al este de Guam, ¿verdad? Entonces, si la resultante es la suma del vector A más la suma del vector B, entonces el vector B lógicamente sería la resta de la resultante menos el vector A. ¿Ok? Entonces, para encontrar el componente en X de ese vector B, entonces hay que restarle al componente en X de la resultante el componente en X, ¿verdad?, de A. Y lo mismo para encontrar el componente en Y de ese vector que desconocemos. Entonces, para encontrar el vector, la magnitud del componente en X del vector A, entonces sería 200, fíjense bien, como dice 40 grados al norte del oeste, es decir, del eje X negativo, sería hacia el norte. Entonces, esos 40 grados estarían del eje X negativo hacia el norte. Es decir, esos 40 grados estarían localizados en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante los senos son positivos, pero los cosenos son negativos. Por esa razón, aquí tenemos el componente, ¿verdad?, de X. En X de A es menos coseno de 40 grados por los 285 kilómetros, ¿verdad? Por lo tanto sería negativo 218.3 kilómetros. Si usted escribe en su calculadora menos cos 40 por 285, su resultado sería negativo 218.3, en este caso kilómetros. Para el componente en Y no hay problema porque en ese segundo cuadrante los senos son positivos. Entonces simplemente el seno de 40 grados por 285, ¿verdad?, cuyo resultado es 183.2 kilómetros, ¿verdad? Ahora la resultante, el coseno sería 0 grados porque dice que salga exactamente al este, ¿verdad? Entonces quiere decir, es como que estemos ubicados en el eje positivo de las X y ahí corresponde al ángulo 0. Entonces sería, para el componente en X, el coseno de 0 por los 115 kilómetros, que dice, ¿verdad?, el problema. Y como el coseno de 0 es 1, ¿verdad? El coseno de 0 es 1 por 115 kilómetros es 115 kilómetros. Y por lógica, el seno de 0 es 0, ¿verdad? Le he dicho varias veces que en el círculo unitario, ¿verdad?, en el par ordenado, para cuando el ángulo es 0, en el eje de las X positivas, en el eje positivo, ¿verdad?, ahí corresponde al lado 0 y corresponde al par ordenado 1,0. 1 para el coseno y 0 para el seno. Por esta razón, ¿verdad?, el seno de 0 grados es 0 por 115 kilómetros es 0, ¿verdad? Entonces ya podemos, ¿verdad?, ya podemos encontrar en este caso la componente en X del vector desconocido, ¿verdad? Sería el componente en X, ¿verdad?, del vector, ¿verdad?, del vector resultante menos el componente en X, ¿verdad?, del vector A, ¿verdad?, que es menos 18.3. Por eso tenemos dos dobles menos aquí, ¿verdad? La componente en X de la resultante menos la componente en X
del vector A, ¿verdad? Que es negativo 18.3. Entonces, si usted hace esa, aquí sería una suma, porque menos por menos es más, 115 más 18.3 es 333.3 kilómetros. Ese sería el componente en X. Luego el componente en Y, ¿verdad? Sumaríamos el componente en Y. Primero el componente en Y de él, ¿verdad? De la resultante, que es 0 kilómetros. Y luego menos el componente en Y del vector A, que es 183.2 kilómetros. 0 menos 183.2 es negativo 183.2. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos el componente en X y Y de ese vector, ¿verdad? Que desconocemos. Entonces aquí, para calcular la magnitud de ese vector, sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del componente en X y el componente en Y. El componente en X es 333.3 y el componente en Y es negativo 183.2. Al utilizar ustedes la calculadora, ¿verdad? Entonces ese resultado ahí sería en su calculadora. Si es la FX82MS, repito, usted toque la tecla de raíz cuadrada, abra paréntesis, ¿verdad? Abra paréntesis y escriba 333.2 y luego .3 y luego la tecla de cuadrado, ¿verdad? Más 183.2 y la tecla del cuadrado y cierra paréntesis. Aunque este es negativo, ¿verdad? Para evitar que usted vuelva a encerrar entre paréntesis, porque es negativo, le recomiendo que escriba solamente positivo, porque acuérdese, al elevarlo al cuadrado, el resultado será positivo. Pero si usted quiere incluir este negativo, tendría que abrir otro par de paréntesis extra aquí, ¿verdad? Porque si no, el 183.2 se va a elevar al cuadrado sin el menos, ¿verdad? Y el componente en Y es todo, es menos 183.2. Entonces, al operar en la calculadora, dio, ¿verdad?, un resultado de 380 kilómetros. Esa es la magnitud de ese vector B desconocido. ¿Cuál sería la dirección? Bueno, la dirección es el arco tangente del componente en Y sobre el componente en X, ¿verdad? ¿Cuál es el componente en Y? Negativo 183.2 y el componente en X 333.3. Al hacer esa operación en la calculadora, resulta que el ángulo es de menos 28.8 grados, ¿verdad? Menos 28.8 grados. Ahora, ¿dónde estará ubicada ¿En qué cuadrante estará ubicado? Bueno, las Y son negativas y las X son positivas, por lo tanto está ubicado en el cuarto cuadrante, donde las Y son negativas, pero las X son positivas. Entonces, y este ángulo justo está en el cuarto cuadrante. Repito, los ángulos negativos son aquellos que se miden a partir del eje X positivo, ¿verdad?, hacia abajo, es decir, en sentido horario, ¿verdad? Entonces, este ángulo es correcto, menos 28.8 grados. Si quieres escribir el equivalente positivo, pues simplemente résteselo a 360 grados, ¿verdad? Porque recuerde que los positivos es antihorario. Entonces, para empezar del eje positivo hasta llegar a negativo 28.8, ¿verdad?, recorrería un ángulo de 331.2 grados, ¿verdad? Lo que describí aquí, ¿verdad? Quiere el ángulo positivo, pues 360 menos 28.8, que sería 331.2, ¿verdad? O si quiere dejar usted esta respuesta, usted inclusive si quiere no le escribe el signo negativo, pero tiene que tener en mente en qué cuadrante corresponde, ¿verdad? Entonces aquí, si usted no le escribe el signo negativo, aquí le daría 28.8 positivo, pero como usted sabe en qué cuadrante quedaría por ser este negativo, entonces usted diría 28.8 grados del este al sur. Así sería, del este al sur. Ok, te vamos con el ejercicio 180. Nos dice, una roca con peso W descansa en una ladera que se eleva con un ángulo constante A sobre la horizontal, ¿verdad? Este es un ángulo constante alfa, más bien sería alfa. Esta letra sería con que se denote el ángulo. Como se muestra en la figura 1.42, que ya la vamos a ver, su peso es una fuerza sobre la roca con dirección vertical hacia abajo. En términos de alfa y de W, que sería el peso, ¿qué componente tiene el peso de la roca en dirección paralela a la superficie de la ladera? ¿Verdad? A la superficie de la ladera, la inclinación. Inciso B, ¿qué componente tiene el peso en dirección perpendicular a la superficie de la ladera? ¿Verdad? Es decir, hacia abajo, perpendicular. Y C, una unidad de aire acondicionado está montada en un techo que tiene una pendiente de 35 grados. Para que la unidad no se resbale, la componente del peso de la unidad paralela al techo
no puede exceder 550 newtons. ¿Cuánto puede pesar la unidad como máximo? ¿Verdad? Son 3 preguntas. Aquí tenemos la figura, ¿verdad? Aquí tenemos la figura, esta es la roca que pesa, ¿verdad? Una primera pregunta nos dice, ¿verdad?, que cuál será el componente paralelo, dice, a la ladera, ¿verdad? Otro dice que cuál es el componente perpendicular a la ladera, ¿verdad? Y el C pues ya habla de otra cosa. Entonces este sería, ¿verdad? Aquí ponemos una perpendicular a la ladera, ¿verdad? Aquí sería simplemente perpendicular a la horizontal, ¿verdad? Y aquí pues formamos otro triángulo rectángulo que es semejante a este, ¿verdad? Y esta línea, este componente, ¿verdad?, es paralela a este. Entonces al calcular este componente es como que estemos calculando este componente. Entonces este ángulo, como este triángulo es semejante, son semejantes, entonces este ángulo tiene también 35 grados, ¿verdad? Tiene también 35 grados. Ok. Entonces, para el inciso A, dice en términos del ángulo, que es de 35 grados, y el peso, ¿qué componente tiene el peso de la roca en dirección paralela a la ladera? Entonces, como le menciono, ¿verdad? Aquí, si este es el ángulo, este sería el lado opuesto. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar con la función seno, ¿verdad? Para calcular, ¿verdad?, la componente paralela, ¿verdad?, a la ladera, entonces vamos a calcular con la función seno. Bueno, no la vamos a calcular porque no nos piden la cantidad, sino que solo nos pide como que planteemos, ¿verdad? Y como desconocemos algunos valores, por eso es. Entonces, por eso nos dicen términos de A, de alfa, y de W, que es el peso, ¿verdad? Entonces, esa sería la componente en X, pero sería en función del seno, ¿verdad? Sería la componente en X, pero en función, ¿verdad?, del seno, ¿sí? Porque si usted también se fija en este triángulo, miren, este triángulo rectángulo hasta acá, pero si usted también se fija, entonces este lado sería el que estamos buscando, ¿verdad? Y sería su componente en X, ¿verdad? Pero como les digo, se tendría que estar utilizando, ¿verdad?, ¿verdad?, este lado, es decir, este lado, por así decirlo, que sería el opuesto, pero es para calcular la componente, ¿verdad?, en X. Entonces, por esa razón se plantea que el peso, ¿verdad?, la componente del peso en X sería el seno de alfa por el peso, ¿verdad?, por el peso. El inciso B dice qué componente tiene el peso en la dirección perpendicular a la ladera. Entonces, lógicamente, tendría que ser el otro componente, ¿verdad? Si el componente en X es el seno, el componente en Y sería el coseno del ángulo por el peso, ¿verdad?, en este caso de la roca. Porque en este caso solo no nos dan ningún valor de la roca. En este inciso C sí, nos dice que una unidad de aire acondicionado está montada en un techo que tiene una pendiente de 35 grados. ¿Verdad? Este es otro problema, parecido, pero es otro problema, aunque se repite el ángulo de 35 grados. Entonces nos dice, para que la unidad no se resbale, la componente del peso de la unidad paralela al techo no puede exceder 550 newtons. ¿Cuánto puede pesar la unidad como máximo? Es decir, ¿cuánto debe pesar como máximo esa unidad de aire acondicionado? ¿Verdad? Entonces, como está montado en una ladera, por decirlo así, que tiene 35 grados, entonces ahí sería una sumatoria, entonces diríamos, ¿verdad?, que esa fuerza, que sería la del aire acondicionado, por el seno del ángulo, menos 550 newtons, sería igual a 0, ¿verdad? Sería igual a 0, ¿verdad? Porque justo eso, ¿verdad? Si es menos de 0, entonces se resbala ¿verdad? Se resbala la unidad. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos plantear que esta parte, ¿verdad?, la podemos plantear igual a 550 newton. Es decir, este 550 newton que resta pasa aquí al otro lado a sumar, pasa positivo. Nos quedó en este lado izquierdo, ¿verdad?, la fuerza que le llamo fuerza 2 por el seno de 35 grados, ¿verdad? Entonces, para despejar la fuerza 2, este seno de 35 grados que multiplica pasaría a dividir a los 550 newton, entonces aquí lo tenemos planteado. Esa fuerza 2, que sería el peso del aire acondicionado, es igual a 550 newton sobre el seno de 35 grados. Entonces ese aire acondicionado debiera tener un peso máximo de 959 newton, ¿verdad? 959 newton. Si usted a estos 959 newton
959 newton lo multiplica por el seno de 35, le va a dar exactamente 550 newton, porque nos ponen como, ¿verdad?, como condición de que no puede exceder los 550 newton. Puede llegar, pero no puede exceder, ¿verdad? Por eso lo igualamos a cero, para que justo llegue al máximo, porque es lo que nos están preguntando, ¿cuál es el peso máximo? Entonces, cuando usted vaya a comprar su aire acondicionado, sabe que si pesa menos de 950 newton, no tiene problema. De 950 newton, ¿verdad? Como máximo 959. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo con este ejercicio de estos dos, ¿verdad? De estos dos, este video, perdón, de estos dos ejercicios. Espero que lo haya entendido. Si le sirvió de mucho, por favor, denle like. Por favor, comparta. Suscríbase ahí a mi canal Odilio Flores. Active la campanita, ¿verdad? Active la campanita y jamás olvide que aunque la vida necesite esfuerzo, si usted se esfuerza, practica y practica, además de ser un excelente profesional, pues lógicamente aprobará sus asignaturas, ¿verdad? Ha sido un placer servirle. Hasta la próxima.